Hoy vamos a empezar el tema de transiciones de fase, como ya empezaron a ver en los videos de las demostraciones que les mandé. Y creo que el tema de transiciones de fase es increíblemente interesante y fue de los mayores éxitos de esta teoría termodinámica que, como habrán visto a lo largo del curso, es profundamente matemática y en ese sentido es relativamente directa, si no necesariamente sencilla. Es decir, las matemáticas no son particularmente complicadas comparado con otros cursos como electro o cuántica tal vez. Sin embargo, la física que representan es bastante poderosa. Y las transiciones de fase pues son una consecuencia de estas teorías cuando hacemos algunas suposiciones, como vamos a ver en estas clases. Entonces, una fase tiene que ser uniforme, es decir, hay características físicas que tienen que cumplir todo el material del que estamos hablando. Y por cantidades físicas nos referimos, por ejemplo, a la densidad, nos referimos a la compresibilidad, puede ser también la viscosidad, la conductividad térmica, la conductividad eléctrica, la composición química, la magnetización, aunque pueden haber pequeñas fluctuaciones, como vimos en el principio del Chatelier. En promedio, toda la materia que se encuentra en una fase tiene esta propiedad de uniformidad. Todo el cuerpo va a tener en promedio la misma densidad, compresibilidad, viscosidad, conductividad térmica, etc. Y la gran utilidad de usar el formalismo de los potenciales es que, por ejemplo, en el caso del potencial de Gibbs, que lo definimos como la energía menos la temperatura que es del reservorio, porque eso se va a mantener fija, por la entropía del cuerpo más la presión del reservorio por el volumen del cuerpo. En equilibrio, entonces la parcial de G con respecto a la energía a volumen constante es 0, y esto directamente de esta ecuación implica que este 1 es de esta energía, es a volumen constante, entonces únicamente nos queda este término de acá, y cuando hacemos esta parcial nos queda que la consecuencia es que la temperatura del cuerpo es igual que la temperatura del reservorio. Si repetimos lo mismo pero con respecto al volumen, ¿no? La parcial de G con respecto al volumen a energía constante, lo que obtenemos es que en ese caso las presiones son iguales, ¿no? Si ya estamos suponiendo que las temperaturas son iguales, las presiones también son iguales, porque esta cantidad de acá, que es la presión del reservorio menos la temperatura del reservorio entre la temperatura del cuerpo por la presión del cuerpo, tiene que ser igual a 0. Entonces lo que esto nos está diciendo es que en equilibrio el potencial de Gibbs es constante, es un mínimo, si estamos a temperatura constante y presión constante. De modo que si viéramos la proyección de G en uno de los planos, en el que estamos suponiendo que ya estamos en equilibrio térmico, entonces el cuerpo va a variar su volumen hasta minimizar el potencial de Gibbs. Y en este punto, finalmente cuando se minimiza, entonces pues la presión del cuerpo ya es igual que la presión del reservorio. Entonces las condiciones de equilibrio son que G es un mínimo y la temperatura es la temperatura del reservorio y la presión es la presión del reservorio. Ahora, ¿qué pasa si tenemos más de un mínimo? Entonces vamos a pensar otra vez que estamos en equilibrio térmico. Entonces lo que vamos a tener es
quizás acá es G, tenemos un mínimo y hay otro mínimo que se encuentra más arriba. Esta curva es en equilibrio térmico, entonces esta es una isoterma. Y esto es contra volumen. Entonces, a esta temperatura el cuerpo va a modificar su volumen hasta llegar a este punto de acá. Y ese va a ser, o más bien en este punto el cuerpo va a tener cierta densidad, compresibilidad, viscosibilidad, conductividad térmica, etc. Pero si ahora empezamos a subir la temperatura, entonces estas curvas van a cambiar, va a llegar un punto en el que va a haber dos mínimos, y si seguimos subiendo la temperatura, es posible que las curvas se vean de esta manera. Entonces, si por ejemplo esta de acá es a una temperatura 1, esta es una temperatura 2, temperatura 3, 4 y 5, en el que entonces T1 es menor que T2, menor que T3, menor que T4, menor que T5. Entonces lo que va a pasar es que vean que aquí hay una barrera de potencial para pasar de un mínimo a otro. Entonces en este punto en el que tenemos dos mínimos que están a la misma altura del potencial de Gibbs, entonces aquí vamos a tener una transición de fase. Conforme seguimos subiendo la temperatura, el cuerpo va a adoptar este volumen de acá. Entonces lo que podemos pensar es que las propiedades de este lado corresponden a un volumen de una fase y estos al volumen de una fase 2. Entonces, conforme vamos subiendo la temperatura, este mínimo sigue ganando, tenemos una coexistencia de fase por acá, y en este punto de acá ya el cuerpo cambió de fase, ¿no? Y ahora se encuentra en estos puntos. Bueno, esa es una gráfica muy importante que nos dice cuándo, o más bien nos ejemplifica el proceso por el cual existen cambios de fase. Ahora, si nosotros vamos graficando estos mínimos como función de la temperatura, incluyendo este cambio, lo que vamos a encontrar es una curva de este estilo. Acá tenemos G en el mínimo, o sea, vamos graficando esto como función de la temperatura. Y todo lo que vamos a encontrar es que, por ejemplo, en el caso de una transición de fase de líquido, vapor y sólido, en el caso del agua, vamos a tener todos los mínimos correspondientes al sólido. Si graficamos cada uno de ellos, se van a ver así. Luego tenemos los mínimos que corresponden al líquido, y estos se van a ver así. Y luego tenemos los mínimos que corresponden al gas. Y eso se van a ver
así. Entonces, si vamos marcando en esta curva cuáles son los mínimos que corresponden a cada una de las fases, porque no lo dijimos, pero en esta curva de acá pusimos que había dos mínimos que conforme la temperatura cambia se van alternando, pero podrían haber 3 o 4, ¿no? Aquí podría haber otro mínimo que también va variando su altura, que es justo lo que pasa cuando tenemos estas posibles 3 fases, como en el caso del agua. Entonces déjenme poner acá, este era sólido, este era líquido, y este es gas. Entonces, miren, todo este rango de temperatura, el cuerpo es un sólido, ¿no? Temperaturas bajas. Entonces, si vamos siguiendo los mínimos, vamos a ir para acá. Luego, aquí hay una transición de fase. Y después de esa transición de fase, el cuerpo adquiere la configuración que minimiza su energía, que en este caso corresponde al líquido. Y a partir de este punto, claro, lo dibujé con una pendiente muy pronunciada, pero acá esta curva del gas, imaginemos que es más bien así, y aún así queda por debajo de la curva del líquido. Entonces toda esta parte de acá va a corresponder a un gas. Bueno, esto fue como función de la temperatura. Por lo tanto, si recuerdan que la parcial de G con respecto a la temperatura es menos la entropía. Entonces, el hecho de que cada vez que hay un cambio de fase, cambiamos de curva, vean que estamos cambiando la derivada de esta curva, ¿no? O sea, la derivada de aquí a acá fue discontinua y la derivada de acá a acá también cambió su valor y es discontinua. Entonces eso lo que implica es que en una transición de fase va a haber un cambio abrupto de la entropía. Y esto va a corresponder a un calor de latencia, como vamos a ver ahorita más adelante. Ahora, si hubiéramos repetido este análisis, pero en lugar de graficar con respecto a la temperatura, hubiéramos graficado como función de la presión, entonces habríamos encontrado lo mismo. Habríamos encontrado también una transición de fase en el que cada una de los cambios de las pendientes de estas curvas implican un cambio en la pendiente de G con respecto al volumen, con respecto a la presión, que es igual al volumen. Entonces, también vamos a tener un cambio de volumen, que esto quizás es más familiar, ¿no? Claramente el vapor tiene una densidad mucho menor que la de un líquido, que también es distinta a la del sólido, ¿no? Entonces, en cada una de las transiciones de fase vamos a tener, cuando esté involucrado el potencial de Gibbs, vamos a tener un cambio en la entropía y un cambio en el volumen. Ahora, si esta misma curva, también tenemos acá el mismo eje, pero
o más bien el eje equivalente, pero en lugar de la temperatura tenemos la presión, podríamos encontrar cuál es la proyección de cada uno de estos puntos respecto a la presión. Entonces lo que vamos a encontrar es la curva de existencia de fase, de coexistencia de fase.